Crimea simplemente se está rindiendo. Putin aún no se ha rendido, pero para la gente de Crimea todo ya ha cambiado. Desafortunadamente, decidimos dejar Crimea temporalmente. Falta de electricidad, junto con la falta de agua, la falta de gas propano para la estufa. En la joya de la corona que mantiene a flote el régimen de Putin, la estructura social de Rusia se está desmoronando ante nuestros ojos. Me dirijo a Moscú y a Putin en nombre del pueblo de Crimea, pero en realidad tenemos gasolineras vacías, miedo, inspecciones, colas y una completa incertidumbre. La vida se ha detenido en medio de una enorme crisis de energía y combustible que afecta a la península, llevando a más de 2 millones de personas allí primero a la desesperación, luego a la ira. En este momento, la situación en Crimea es muy mala para los rusos. ¿Qué tan mala es? Ciudadanos rusos vistos en imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales lo demuestran. Estos son individuos que regresan a su ciudad natal de Barnaul, una ciudad siberiana a 3.000 kilómetros de distancia, un viaje de 5 días desde Crimea. Su única declaración resume toda la situación. La vida es imposible. No hay agua, no hay electricidad y no hay gas. Y los casi 1,5 millones de rusos en la península sienten exactamente lo mismo. Todos sienten lo mismo. Algo aquí ha terminado y nadie cree que se arreglará pronto. Por eso la gente ya no espera. Están dejando todo atrás y se van. La crisis de combustible continúa. Por favor, tengan paciencia. No habrá grandes suministros de combustible disponibles pronto. Lo que ves en pantalla es la fila de escape de 48 kilómetros que se formó en la carretera hacia el puente del estrecho de Kerch. En los días pico, el número de vehículos esperando frente al puente alcanzó 2.800. Y nota que el tráfico va en una sola dirección. El lado de salida está completamente atascado, mientras que la entrada desde Rusia es casi nula. Un puente que antes cruzaban los turistas en masa se ha convertido en un tubo de evacuación. Detengámonos un momento en esa frase. Vivir aquí es imposible. Estas personas no vinieron a Crimea como turistas. La mayoría se estableció allí como parte de la política de Rusia de rusificar permanentemente la península. Eran la prueba viviente de la tesis de que Crimea ahora es Rusia. Ahora, esas mismas personas están narrando el colapso de esa prueba desde sus propios teléfonos. Un colono preguntando: quiero volver a Moscú. ¿Qué son estas ruinas? Es el eslabón más débil de un estado. La misma población que trasladó está suplicando regresar a casa, y aquí mismo se encuentra un umbral peligroso. Un régimen puede ignorar la propaganda enemiga, no puede ignorar a sus propios ciudadanos diciendo, con sus propias palabras, hoy ya es la segunda semana desde que han estado sin electricidad y agua. Encima de esta imagen cayó una sentencia desde Kiev el 15 de julio. Zelensky resumió el objetivo de Ucrania en una línea. Nuestro objetivo principal no es Rusia sin gasolina, sino Ucrania sin Rusia, Ucrania sin Rusia. Ahora escucha esa frase con los oídos de un crimeo o de un oficial ruso estacionado en Crimea. Esto no es una declaración de política económica, es un aviso de desalojo. Kiev lo está diciendo abiertamente. Nuestro problema no es mantenerte en la oscuridad. Nuestro problema es esa tierra, y vamos por esa tierra. Para cada ruso en Crimea, eso se traduce de una sola manera: vete mientras puedas. Para el ejército ruso tiene un significado aún más frío. Esta campaña no se detendrá hasta que se retiren. Y aquí está la parte más impactante. La vanguardia de esta huida ni siquiera es el público ordinario. Antes que la gente, las familias de los oficiales de la flota del Mar Negro empacaron sus maletas en silencio, y el último combustible y energía que quedan en la península se están distribuyendo no al público, sino al ejército y a las oficinas del Estado. Lo que le toca al crimeo ordinario es esperar en la oscuridad. En otras palabras, el Estado ha abandonado efectivamente a la población que trasladó a su suerte, y todo esto confirma la tesis que el general estadounidense retirado Ben Hodges ha argumentado durante años. Ucrania no necesita tomar Crimea luchando por ella. Las condiciones se llevarán a tal punto que el ejército ruso se verá obligado a abandonarla por sí mismo. En este video veremos cómo ese aviso de desalojo se hace realidad paso a paso, cómo primero la gente, luego la élite y finalmente el ejército comenzaron a abandonar Crimea. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y tecnología como este está siendo suprimido por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora comencemos. Lo que está llenando a la gente en esa fila de 48 kilómetros no es un solo problema.
Todo lo necesario para sobrevivir les está siendo arrebatado de una vez, y el golpe más reciente ocurrió justo anoche. En la noche del 14 al 15 de julio, Ucrania atacó la central térmica de Balaklava en Sebastopol. Casi la mitad de la generación de electricidad de Crimea ocupada depende de esta única planta. Las imágenes en su pantalla son de esa noche. La ocupación tiene un precio. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania reivindicaron el ataque. La sala de máquinas de la planta, que alberga el sistema de enfriamiento de las turbinas Siemens, resultó dañada, las mismas turbinas que fueron introducidas de contrabando en la península, desafiando las sanciones europeas. Después del ataque, Sebastopol pasó a un régimen de 2 horas de electricidad, seguidas de 6 horas de apagón. Sin embargo, los invitados rusos siguen alimentándose de la ilusión después de ver los videos de Putin de que las cosas pronto mejorarán. Nada está mejorando. Al contrario, la ruptura se está agravando en cadena. Cuando se va la electricidad, las bombas de agua se detienen. Y el agua se está acabando. Para bombear agua para nosotros, una estación de diésel también está parada. Sin diésel, no bombearemos agua. Y los cajeros automáticos mueren. Los bancos ni siquiera pueden entregar efectivo, ya que los vehículos que transportan el dinero no tienen combustible. Damas y caballeros, puedo tener su atención. No hay retiros de depósitos en este momento. El efectivo no ha sido entregado hoy. Las tiendas están racionadas, los estantes vacíos. En el norte de Crimea hay asentamientos que han pasado más de 10 días sin electricidad, reportando saqueos, pidiendo evacuación y bombonas de gas. Sin diésel, los campos no pueden ser irrigados y la cosecha espera. La temporada turística terminó antes de comenzar, y en algunos pueblos la gente se desplaza a caballo. Y mientras todo esto se desarrolla, ¿qué está haciendo el Kremlin? Nada. Putin no ha hecho un solo comentario. En palabras de la gente, no hay ferry, no hay combustible, no hay autobuses, no hay aviones, no hay trenes, y Moscú está en silencio. Es precisamente este silencio lo que convierte la desesperación en una decisión. Si el Estado no puede protegerme y no tiene intención de hacerlo, ¿por qué sigo aquí? Y esto no es una huida dispersa y en pánico, es una evacuación calculada. La gente está vendiendo sus pertenencias o dejándolas como están, llenando el tanque con el último combustible y dirigiéndose a Kerch. Lo que realmente rompe a las personas no es la escasez en sí, sino cómo se distribuye la escasez. El combustible y la energía que quedan en la península no van a la gente común. La prioridad pertenece al ejército, los servicios de seguridad y las instituciones estatales. En Sebastopol, las ventas de gasolina a civiles se han detenido por completo. Mientras al ciudadano común se le niega en la estación, los vehículos con placas oficiales llenan sus tanques. Esto no es una elección logística, es un mensaje. El ejército primero, luego tú. Las personas que se establecieron aquí durante años bajo la garantía de que Rusia los protegería están siendo relegadas al final de la fila en el momento en que llega la crisis. Y la pregunta, ¿somos de segunda clase?, está en todas partes. Algunos de los que huyen cruzan al lado ruso, a Krasnodar, en busca de combustible. La situación allí no es diferente. En el Kubán han estallado disturbios por la gasolina. Cuando a los llegados de Crimea se les negó el servicio en las estaciones, comenzaron las protestas. Estallaron peleas. Se colocaron cosacos para vigilar algunas estaciones y algunas personas incluso se subieron a los camiones de combustible. Un coche con placas de Crimea, en otras palabras, es un invitado no deseado al otro lado del estrecho también. Incluso escapar no lleva a un puerto seguro, sino a una nueva tensión. Y en los ojos de la gente, eso destruye la suposición de que Rusia nos cuidará una vez más. Pero la verdadera fractura en esta imagen es quién se fue primero. A la cabeza del éxodo no está el público común. Según los informes de la red de resistencia ATESH y RBC Ucrania, los oficiales de la flota del Mar Negro comenzaron a trasladar a sus familias a Novorossiysk sin esperar órdenes oficiales y vendiendo las propiedades que no podían llevar. Mientras la propaganda de que todo está bajo control se difundía en el frente, las familias de las personas que dirigían esa propaganda cruzaban silenciosamente al otro lado. El público se dio cuenta y el pánico creció. La administración de ocupación se redujo a decirle a la gente que bloqueara cuentas que afirmaban ser familiares de oficiales en los grupos de chat que difundían mensajes de que los funcionarios habían evacuado a sus familias. Cuando un gobierno le dice a sus ciudadanos que se silencien entre sí para suprimir un rumor de evacuación, ese rumor hace mucho que se ha convertido en un hecho.
Y hay más que un rumor sobre la mesa. Según información filtrada a poderosos medios occidentales y canales de inteligencia de fuente abierta, las autoridades rusas han preparado un plan de evacuación de emergencia que cubre a funcionarios, instituciones y familias, alcanzando a 250.000 personas. Hagamos un comentario sobre esa filtración. 250.000 es casi una décima parte de la población de la península de 2.300.000 personas. Cuando un Estado planea sacar a 250.000 de personas de una tierra que ha proclamado como suya, ya no cree que pueda mantener esa tierra. Ese no es el número de una región que se está despejando, es el número de un colapso que se está gestionando. Y esta filtración abre la puerta a 3 posibilidades para las próximas semanas. Lo más probable es una evacuación controlada. Primero la élite, los oficiales y las familias de seguridad, luego las instituciones críticas, salvando lo que es valioso mientras se deja atrás al público. La segunda, mucho más peligrosa, la huida que se sale de control y se convierte en un pánico civil masivo. La cola de 48 kilómetros en el puente puede ser exactamente su primer signo. El tercero es el más oscuro. Los poderes de evacuación obligatoria otorgados por el estado de emergencia realmente entrando en vigor. La gente ya no enfrenta irse, sino ser enviada. Cualquiera que sea el caso, el denominador común no cambia. Un lugar promocionado durante años como un paraíso intocable ya no puede mantener a su propia población dentro, y mira quién está huyendo. La mayoría son los colonos que Moscú trasladó deliberadamente a la península después de 2014. Grupos de monitoreo independientes estiman que esa población está entre 800.000 y 1 millón. El objetivo era hacer la anexión permanente con una población rusa viva y trabajadora. Sin embargo, 4 años de guerra, oscuridad y miedo fueron suficientes para ellos. Ahora están regresando por donde vinieron, a ciudades natales a 1.000, algunas a 3.000 kilómetros de distancia. Mantener el territorio requiere más que soldados. Se necesita un pueblo arraigado en él. En el momento en que ese pueblo huye, el suelo de la ocupación se disuelve. La historia emite un eco extraño aquí. En 1920, cuando el ejército blanco evacuó Crimea, 150.000 personas huyeron en barco. Un siglo después, otra evacuación. Si has llegado hasta aquí, dar me gusta al video y escribir tus pensamientos abajo ayuda a que este análisis llegue a muchas más personas. Suscríbete si no lo has hecho. Dado que ahora nos estamos moviendo hacia la mente militar detrás de este éxodo, y el objetivo final de esa mente no es el público, es el propio ejército ruso. El caos en tu pantalla no es una cadena de desgracias, es el resultado en el campo de batalla de una doctrina militar tejida pacientemente a lo largo de años. El autor de la doctrina no es un secreto, el teniente general retirado Ben Hodges, excomandante del ejército de los Estados Unidos en Europa. Lo que ha argumentado durante años es esto: Crimea es el terreno decisivo de esta guerra, pero para una potencia sin armada, asaltarla de frente significaría un costo impensable, así que no hay necesidad de tomar Crimea. 2 pasos son suficientes. Primero, cortar cada arteria logística que alimenta la península. Luego, hacer que sea imposible mantenerla militarmente. El tiempo y el agotamiento se encargan del resto. Ucrania ha trabajado en este plan puntada a puntada durante 4 años. Primero, el buque insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, fue hundido y la flota fue obligada a salir de aguas abiertas. Luego, los submarinos y los barcos de desembarco en dique seco fueron atacados y el puente de Kerch sufrió daños graves por primera vez. Luego, los sistemas de largo alcance inmovilizaron a las fuerzas rusas en la península, y en la fase final, una nueva generación de drones que alcanzan profundamente detrás del frente apuntó a las arterias de energía y combustible, separando efectivamente la península del continente. Observa la secuencia. Primero, la flota fue expulsada, luego la defensa aérea fue cegada y solo al final se cortó la energía. La manera clásica de tomar una fortaleza, escalar las murallas y entrar, nunca se intentó. En su lugar, se cortaron su agua, su electricidad y sus provisiones una por una. No derribaron la fortaleza, la hicieron inhabitable por dentro, y esta presión tiene un calendario. A principios de verano, Kyiv anunció una operación especial de 40 días dirigida a la península. El conteo continúa hasta principios de agosto. Establecer una fecha y duración específicas maximiza la presión psicológica sobre la otra parte. No se puede ignorar un reloj en marcha, ya que cada día significa una pérdida concreta, y la cumbre de la OTAN de julio se situó justo en medio de esa ventana. Hacer que la parálisis administrativa y logística de Crimea fuera tan visible mientras los aliados se sentaban a la mesa fue una carta pesada jugada en la mesa diplomática. A la sombra de la cumbre, Crimea pasó de ser la mayor carta de triunfo de Rusia a su mayor debilidad expuesta al mundo.
El bloqueo logístico del exministro de Defensa Fedorov y la mente de operaciones especiales del exjefe de inteligencia Budanov fueron las dos manos que tradujeron esta doctrina al campo de batalla, y Fedorov nunca ocultó el objetivo. Según su descripción, Crimea es la base militar que permite a los rusos ocupar el sur y desplazar fuerzas hacia el este. Lo que se estaba golpeando no era un resort de vacaciones, sino la columna vertebral de un ejército. La parte más crítica del plan era el cielo. Después de 2014, Rusia construyó uno de los domos de defensa aérea más densos del mundo sobre Crimea. S-300, S-400 y los más nuevos sistemas S-500, docenas de complejos Pantsir, potentes radares, un cordón naval de buques de guerra a través del estrecho de Kerch. El objetivo era extender un escudo impenetrable sobre toda la región. Ucrania desmanteló ese escudo sistemáticamente bajo la presión de los ataques que se extendieron durante junio y julio de 2026. Según las cifras de Ucrania, 66 componentes de defensa aérea fueron puestos fuera de servicio en toda la península, 30 de ellos lanzadores móviles, 36 radares. Solo alrededor de Kerch se perdieron 6 radares críticos y 5 complejos de misiles. Los comandantes rusos, en pánico, trasladaron los sistemas restantes a Sebastopol y Simferopol. Los drones los encontraron y destruyeron también en sus nuevas posiciones. Mover la defensa no resolvió nada, solo movió el objetivo. Con el escudo caído, la campaña energética se intensificó. Según los analistas de fuentes abiertas, 16 estaciones de distribución eléctrica fueron atacadas en un solo periodo de 48 horas a principios de julio. En los días siguientes, se dice que el número superó los 30. ¿El resultado? La oscuridad ya no es una excepción, sino parte de la rutina diaria. La mayor parte de la península se las arregla con solo 8 a 10 horas de electricidad al día, lo que significa que 2/3 de cada día pasan en la oscuridad. Tampoco son una solución los generadores, ya que el diésel para hacerlos funcionar ya ha sido cortado de la península. Considere lo que significan esos números. Los S-400 y S-500 están entre los activos más caros y menos producidos de Rusia. Cada uno representa años de fabricación. Perderlos en el frente es una cosa, perderlos en el patio trasero que declaraste intocable, a menudo sin que disparen un solo tiro, es algo completamente diferente. Hoy, la red de protección del espacio aéreo de Crimea está en gran medida paralizada. Incluso el puente de Kerch, la medalla de una victoria de 12 años, está expuesto, despojado de su escudo en capas. Esto era lo que protegía al ejército ruso en Crimea y ya no existe. En una fortaleza cuyas murallas han caído, todo lo que queda es una guarnición atrapada dentro, y la razón por la que los golpes ahora pueden llegar directamente al corazón, incluyendo ese ataque a la planta de energía que viste en la sección 1, es precisamente esta: el escudo ha desaparecido. Entonces, si el cielo está tan abierto, ¿por qué Ucrania simplemente no destruye el puente de Kerch de una vez? El puente es la pieza final del plan. Robert Brovdi, Magyar, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, lo dijo sin un ápice de evasión. Destruir el puente no es la prioridad. El objetivo es crear condiciones que hagan insoportable permanecer en la península para que los ocupantes se retiren a través de ese puente y se vayan. Esta es una inversión deliberada de la lógica militar. Normalmente, destruyes el puente y atrapas al enemigo. Una Crimea sellada, sin embargo, significa una guarnición obligada a luchar hasta su último soldado. Una Crimea abierta es un canal de evacuación, por el cual una población desmoralizada y las familias de los oficiales se escapan silenciosamente. Y un detalle revela cuán deliberada es esta estrategia. La terminal del ferry de Kerch, la puerta para salir por mar, sufrió graves daños en un ataque aéreo nocturno y está efectivamente fuera de servicio. La ruta marítima fue cerrada, la ruta terrestre quedó abierta. Eso no es coincidencia, es canalización. Todo el tráfico de salida se está canalizando deliberadamente hacia un solo canal, el puente. Sin embargo, el mismo detalle muestra la otra cara de la moneda. Mientras el puente siga siendo funcional, es una ruta de escape. Si esa colosal estructura un día pierde su función, la misma ruta se convierte en una trampa de la noche a la mañana. Para los cientos de miles que aún están dentro, la ecuación en ese momento deja de ser salir y se convierte en estar atrapados. Todos en Crimea saben esto, y es una razón por la que las filas son tan largas. Nadie confía en que la puerta permanecerá abierta para siempre. La historia militar tiene un nombre para esto. A un enemigo sitiado se le deja deliberadamente una salida, ya que una fuerza que sabe que puede huir resiste menos que una fuerza que sabe que está acorralada. El mensaje de Budanov a los ucranianos de la península apunta al mismo objetivo. Todos los sufrimientos de hoy sirven a un gran propósito, y ese propósito es volver a casa. Ahora junta todas las piezas. El objetivo final del plan nunca fue el público. La partida de la gente era el insecto.
El objetivo desde el principio fue el ejército ruso en sí, y ese objetivo se está alcanzando. El ejército ruso ha comenzado a salir de Crimea. Las señales se están acumulando. Según las fuentes de Atesh dentro de la flota, se están elaborando planes para trasladar las estructuras de mando de la flota del Mar Negro de Sebastopol a Novorossiysk. Algunos oficiales ya se están trasladando sin esperar la orden. Los barcos de la flota fueron retirados de aguas abiertas a Novorossiysk hace años. Ahora es el turno del cuartel general. Cuando los barcos de un ejército se han ido y su mando se está yendo, lo que queda atrás no es una fuerza, es un cartel. La lógica militar tampoco permite otra conclusión. 3 cosas hacen que una base sea una base: su poder, su suministro y el escudo que protege su cielo. En Crimea, las 3 han colapsado. Su electricidad se va 2/3 del día. Su combustible es tan escaso que se ha cortado a los civiles. Su defensa aérea ha sido desmantelada. La península que Fedorov llamó una base militar es ahora una base sin función, y ningún ejército permanece para siempre en una base sin función. Si lo hace, el resultado está escrito: un blanco, sin suministros y sin protección, desgastándose un poco más cada día. Junto al ejército, el aparato estatal también se está empacando. Según la información transmitida, se ha instruido a las administraciones de ocupación que trasladen documentos y bases de datos críticos fuera de la península. Se alega que varios altos funcionarios se han apresurado a ir al continente, citando problemas de salud repentinos. Aquellos encargados de proteger la región, siendo los primeros en abandonarla, ya no es, a partir de julio, un incidente aislado. Es un patrón de comportamiento institucional. Y para el Kremlin esto es una trampa geoeconómica ineludible. Crimea es el punto focal de la legitimidad política del régimen. Renunciar a su defensa significa retirar la columna vertebral del sistema. Sin embargo, el costo de mantenerlo en pie superó los límites de la sostenibilidad hace mucho tiempo. Una postura defensiva permanente, gastos interminables en reparaciones, una factura que crece cada semana. No puede soltarlo, no puede aferrarse, y el dilema se profundiza cada día. Este es el acto final del plan de Hodges. Convirtieron la fortaleza en una jaula. Ahora mantienen la puerta de la jaula abierta y esperan que lo que está adentro salga por su propio pie, y la salida ha comenzado. Primero se fueron los turistas, luego el público, luego las familias de los oficiales, ahora las estructuras de mando y los archivos estatales. No hay necesidad siquiera de decir cuál es el siguiente eslabón en esta cadena. Visto desde el lado de Moscú, la imagen es la misma. Incluso Solovyov, uno de los propagandistas más leales de Putin, dejó escapar en televisión en vivo que la construcción de las barreras destinadas a proteger el puente se había detenido por falta de dinero. Y la admisión más pesada vino de Leonid Ivashov, coronel general retirado y uno de los decanos del pensamiento imperial ruso. Actualmente en Crimea, Ivashov, en comentarios que se están difundiendo, lo dijo claramente. Desafortunadamente, día a día, poco a poco, Crimea está dejando de ser nuestra. No es un funcionario ucraniano, es el propio hombre del Kremlin en la tierra que ocupan diciendo: esto ya no es nuestro. Cuando las voces más leales de un régimen comienzan a hablar de esta manera, la grieta ha llegado mucho más allá de la superficie. Toda esta imagen es poderosa, pero requiere dar un paso atrás y mantener la cabeza fría. La emoción de las imágenes puede llevarte a una conclusión equivocada. Nada de esto significa que Crimea caiga mañana. La mayor parte de la población sigue allí. El puente aún está en pie. Y recuperar Crimea militarmente excede los medios actuales de una Ucrania sin marina ni fuerza anfibia. Declarar que el régimen cae mañana sería igual de apresurado. Según las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, Rusia se acerca al umbral nuclear solo cuando la existencia del régimen está amenazada y una crisis de combustible está lejos de ese umbral. Además, un Putin acorralado puede volverse no más dócil, sino más peligroso. Se puede esperar que descargue el dolor de Crimea sobre las ciudades ucranianas con aún más misiles. Los últimos ataques en Kiev ya muestran el alto costo civil de eso, así que nombremos correctamente lo que estamos viendo. Esto no es un colapso militar, es un terremoto político y psicológico. Crimea está convirtiéndose de una fortaleza en una trampa para Putin, demasiado simbólica para abandonar, demasiado expuesta para usar, demasiado costosa para normalizar. Y cada indicador, la cola de 48 kilómetros, el trato de segunda clase, la fuga de la élite, la fuga de 250.000, el escudo colapsado, la reubicación de las sedes, apunta al mismo lugar. La península se está volviendo insostenible para los rusos.
Simbólicamente, esto es una demolición. Crimea fue la base del mito de Putin como el líder que devolvió el imperio. Ahora una grieta atraviesa esa base, impulsada por la huida de las mismas personas que él trasladó allí. Estratégicamente es un retroceso. El lugar que una vez fue el premio más seguro se ha convertido en la carga más costosa del Kremlin, y eso pone en duda el propósito de toda la operación militar especial. Si al final incluso la población que trasplantaste está huyendo, ¿para qué fue toda esta destrucción? Psicológicamente es lo más duradero de todo. En una autocracia, la apariencia de poder es el poder mismo. Una fortaleza declarada inconquistable, que no encuentra la electricidad para iluminar los hogares de sus propios ciudadanos, borra esa aura de invencibilidad. Y si incluso el lugar más seguro de un imperio no es seguro, la inevitable pregunta surge en la mente de la sociedad rusa. Entonces, ¿dónde más es seguro? Eso es lo que realmente asusta a Moscú, no la península en sí, sino el mensaje que su caída lleva. Y ese mensaje tiene un destinatario más, el soldado ruso en el frente. Un soldado esperando en una trinchera en el Donbass que escucha que la base inquebrantable detrás de él se está vaciando, que las familias de los oficiales se fueron hace mucho tiempo, que el comandante ha trasladado su cuartel general, comienza a cuestionar el sentido de su propia guerra también. Los ejércitos luchan no solo con municiones, sino con creencias, y cada imagen que sale de Crimea erosiona un poco más esa creencia. Por eso, la fila en el puente de Kerch es realmente una valla publicitaria que se encuentra a cientos de kilómetros detrás del frente y se dirige a todo ello. Desde aquí, el principio del fin es visible. Las palabras de Magyar resumen toda la estrategia en una sola frase. Estamos aislando Crimea, cerrando las carreteras que llevan hacia adentro, no las que llevan hacia afuera. Solo hay una razón por la que el puente aún está en pie, para que los ocupantes puedan retirarse e irse. Hace 12 años, Putin proclamó Crimea al mundo como la corona de mi victoria. Hoy, esa corona se está derritiendo bajo un cielo desprotegido en ciudades sin electricidad, en las líneas de escape antes de un solo puente. Putin sigue en pie, pero Crimea se rindió antes que él. Su gente en las carreteras, sus élites más allá del estrecho, su ejército vuelto hacia la salida. Putin tomó Crimea como la corona de su victoria, y en el verano de 2026, esa corona quedó en la oscuridad detrás de quienes huyeron. ¿Crees que esta huida de Crimea es un verdadero punto de inflexión en la guerra, o Putin logrará superar esta crisis también? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis exclusivos de guerra y tecnología de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.